hoy. Gaby, por favor, si hay buena imagen y hay buen audio. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Habíamos quedado en diagnóstico diferencial o en qué hemos quedado? Por favor, si me hace recuerdo. Entonces vamos a ir un poquito atrás. Eso hemos terminado, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Cómo nosotros diagnosticamos la otitis media aguda? ¿Sí? La otitis media aguda, creo que sí, algo hablamos la anterior clase, de que no se hace ningún examen complementario para diagnosticar. No nos sirve de nada una radiografía, no nos sirve de nada una tomografía o una resonancia. Entonces, para diagnosticar una otitis media, tenemos que basarnos en tres cosas importantes, que son los síntomas básicos, los síntomas concomitantes o acompañantes y la imagen otoscópica. Entonces, cuando ya pasemos una práctica y ustedes vean un paciente con otitis media aguda y dentro el examen, porque es un examen oral la que van a dar, tienen que darme el diagnóstico presuntivo después de hacer todo el interrogatorio, después de hacer la semiología, todo. Entonces, ustedes tienen que llegar a un diagnóstico presuntivo. Luego, a un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico diferencial, y luego me dirán qué examen complementario se realiza para llegar a un diagnóstico definitivo. Entonces, si en caso les tocara la patología de otitis media aguda y yo les pregunte qué examen complementario ustedes van a hacer para llegar al diagnóstico definitivo, entonces ustedes me contestarán, no se hace ningún examen complementario y el diagnóstico definitivo es en base a los síntomas básicos, síntomas concomitantes y la imagen otoscópica. ¿Está bien? Clarísimo, así de simple. Síntomas básicos, síntomas concomitantes e imagen otoscópica. No se realiza ningún examen complementario. Vamos a ver algunas imágenes de membrana timpánica, lo que ustedes van a ver en la práctica con el otoscopio, ¿sí? Entonces, esta imagen es una foto en sí, una foto endoscópica de una membrana timpánica normal. Vean ustedes el nacimiento del relieve del mango del martillo, vean cómo viene a encontrarse con el vértice del triángulo luminoso. Esta zona se llama el ombligo de la membrana timpánica, ¿no? Entonces, acá por la foto y eh, por la luz que necesitamos, ¿verdad? Para mostrarles esta membrana, se ve un color un poquito, digamos, cambiado, ¿sí? Un poquito más como si fuese una inflamación, ¿no? Una membrana inflamada. Pero no, la membrana es blanco nacarada, ese es el color normal de la membrana, como la escama de pescado, les había dicho, ¿verdad? Entonces van a ver así todo lo que es la parte extensa, que es la que se ve
con el otoscopio, ¿no? Todo esto van a ver el color de blanco nacarado. Luego tienen que irse hacia arriba, hacia la parte superior, entre el horario de 12 a 1, ahí es el nacimiento del relieve del mango del martillo. Y luego viene a encontrarse o a juntarse con el vértice del triángulo luminoso, que estaría en el horario de 6 a 5 o 5 a 4, ¿no? Entonces, siempre ustedes van a dirigir el otoscopio, el espéculo del otoscopio hacia la parte superior si quieren ver lo que es el nacimiento del relieve del mango y hacia la parte inferior lo que es el triángulo luminoso. ¿Sí? Ahora otra cosa importante, el color ya les había dicho, blanco nacarado. La integridad, vean ustedes, no es, esta membrana está completamente íntegra, no ven en ninguna de estas superficies que haya una perforación. Entonces, la integridad es importante, es una característica de una membrana timpánica normal. El abombamiento un poquito abombada hacia el conducto auditivo externo. Eso también es muy importante. ¿No? Entonces, tomen muy en cuenta esto, no se olvide. Y los que tienen otoscopio, ya pueden estar practicando en la casa, hacer una otoscopía por ahí a la mamá, al papá, a los hermanos, ¿no? Entonces, ya sería bueno que ustedes puedan identificar una membrana timpánica normal y si algún pariente, alguien dice que hay dolor de oído, entonces ya ahí también ustedes tienen que ver, por ahí es una membrana timpánica ya inflamada y está haciendo una otitis media. Entonces ahí van a ver cómo cambia el color de la membrana timpánica. Y nada más eso ya nos hace pensar más, la sintomatología nos hace pensar que esa membrana puede o esa persona puede estar haciendo una otitis media aguda. Ahí está la imagen de una otitis media aguda. Vean cómo, en primer lugar, ha cambiado el color. Vean cómo es una membrana completamente inflamada, ¿verdad? Ha perdido ya esos elementos anatómicos que hemos visto anteriormente. No hay el relieve del mango del martillo, no hay ese triángulo luminoso, está más, se ve más abombado, ¿verdad? Más, ese abombamiento está más hacia el conducto auditivo externo, si bien está íntegra, pero la coloración, todo eso ha cambiado, ya es una membrana patológica. Habíamos hablado de la otra forma clínica, ¿verdad? Una forma clínica es la otitis media aguda exudativa y la otra forma clínica es la otitis media aguda necrosante. Entonces, vean la imagen acá, ya no es la misma. Sí, acá ya vemos una perforación. En esta parte vemos ya la formación de vesículas, ¿no? Unas bolsitas llenas de agua, unas más pequeñas, otras un poquito más grandes, otras ya más grandes, y esas bolsitas de agua va a desaparecer, ¿sí? Esas bolsitas de agua se va a abrir y va a empezar con una perforación, ¿no? Y así se va a ir necrosando toda la membrana timpánica, así como su nombre dice, necrosante, destrucción de tejido, muerte celular. Esta no, después vamos a ver. Esta tampoco. Ahí está, la otitis media necrosada. Miren cómo ha empezado. La anterior imagen han visto perforación pequeña, formación de vesículas, unas más grandes, otras más pequeñas, y finalmente llega a esto, a la perforación de membrana timpánica. Miren, ahora está, aparentemente es una perforación mediana,
pero en la siguiente van a ver cómo la membrana timpánica se hace como un anillo, un rodete nada más, y no se ve absolutamente ya la membrana timpánica. Habíamos hablado en la otitis media aguda exudativa de que se abre la membrana timpánica con una perforación puntiforme. Esta es la perforación puntiforme. Y también habíamos recalcado de que la membrana se abre en la parte más declive. Nosotros habitualmente siempre hacemos esto, dividimos en 4 cuadrantes la membrana timpánica, ¿no? Con una línea vertical, y una línea horizontal. Entonces, formamos 4 cuadrantes. Y en el cuadrante inferior, no en la parte más declive, ¿sí? Es ahí donde se acumula bastante secreción o moco. Entonces, en esta parte es donde se abre la membrana timpánica y empieza a salir la secreción por esta perforación puntiforme. Ahí vemos, miren, la perforación total de membrana timpánica, lo que les había dicho anteriormente. Miren, ya es un rodete la membrana timpánica. Está completamente perforado. Tenemos acá destrucción, necrosis de la mucosa de la caja timpánica. Vean, ya de huesecillos ni se habla porque ya ha hecho una destrucción, ha habido una osteitis de huesecillos. Entonces la mucosa está completamente ya necrosándose, ya hay pérdida de tejido. Tenemos que hacer, así como tenemos un diagnóstico presuntivo, siempre va a haber un diagnóstico diferencial. Nadie puede, de entrada, especialmente ustedes, por ahí nosotros ya tantos años de experiencia, la especialidad, todos los días vemos lo mismo, entonces ya sabemos de qué se puede tratar. Pero ustedes como médicos generales siempre va a haber una equivocación, siempre van a dudar, van a decir, ¿será una otitis media o qué será? ¿Verdad? Entonces, para ustedes siempre en otitis media aguda va a haber un diagnóstico diferencial. Entonces, por eso es que hablamos de que sí, con qué diagnósticos o con qué patologías nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial. Hacemos con la otitis externa, con la otopatía serosa y con los dolores irradiados. Con la otitis externa, dentro de la otitis externa, no quise, digamos, darles esta patología de meningitis bullosa en otitis externa, porque alguna literatura considera que también es patología de una otitis media aguda, ¿sí? Entonces, por eso no quise tocar mucho, pero hay alguna literatura que considera que es que es una patología de una otitis externa. Nosotros con la práctica hemos visto cuando la persona o cuando el niño o la persona empieza con dolor de oído, ¿sí? Un dolor por ahí leve y de pronto un antecedente de resfrío o a la vez está con resfrío y con dolor de oído. Hay gripe, hay mucho moco, estornudos, todo. Y de pronto empieza a salir sangre del oído. Entonces los papás, la persona se asusta y dice, ¿qué ha pasado con mi oído? Está sangrando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está haciendo una meningitis bullosa, ¿no? Una meningitis bullosa. La meningitis bullosa es de etiología virósica, acuérdense esto. La etiología no es bacteria, es virus. Por lo tanto, una persona que esté cursando un resfrío común y sangra por el oído es una meningitis bullosa. Está haciendo una meningitis bullosa. ¿En qué consiste? ¿A qué parte de la membrana timpánica ataca? Por eso es que muchos consideran como una patología de oído medio, pero otros dicen
que es una patología de oído externo. Pero sí o sí, este virus ataca la membrana timpánica. Sí o sí ataca la membrana timpánica. No en su integridad, sino a la capa superficial de la parte tensa, la que se ve con el otoscopio. Entonces, ¿qué pasa en la membrana timpánica en la capa superficial? Se forman vesículas, se forman vesículas. El virus va a la capa superficial y empieza a formar vesículas, globitos llenos de agua. Y de pronto estas vesículas se abren. Y como la capa superficial también recibe irrigación, se nutre de sangre, entonces empieza a sangrar, sin perforar la membrana en su integridad. Por eso es que en la meningitis bullosa, que es de etiología virósica, simplemente se abre la capa superficial, sin hacer una perforación completa de las tres capas, capa media y capa interna, ¿no? Entonces se abre, empieza a sangrar y obviamente uno se asusta, ¿verdad? Se asusta y dice, ¿qué ha pasado con mi oído? Que han empezado a sangrar. Entonces, lo que está pasando es eso, de que este virus ha afectado a la capa superficial de la membrana timpánica, ha abierto y ha empezado a sangrar, ¿no? Ahora, si se complica, ya hay una solución de continuidad, podemos decir, ya hay una herida. Y si hay algún foco infeccioso en alguna parte de nuestro organismo, por decir, lo más cerca, en la faringe, entonces inmediatamente el estreptococo va a esta solución de continuidad, a esta herida que ya se ha abierto y empieza la infección. Empieza la infección. Y esta meningitis bullosa, que era de etiología virósica, se va a convertir en una otitis media aguda de etiología bacteriana. ¿Sí? Y después de esa otorragia, porque es otorragia, salida de sangre, ya no es otorrea, es otorragia, se va a convertir en otorrea, o sea que salida de secreción purulenta. Y ahí ya no va a afectar, no va a seguir digamos, la lesión en la capa superficial, sino que esta se va a extender a la capa media y a la capa interna. Y al final va a terminar perforando toda la membrana timpánica. Entonces, sí o sí tenemos que tener nomás como diagnóstico diferencial la meningitis bullosa, ¿sí? Es una patología de etiología virósica, no se olviden, estamos volviendo a reiterar, etiología virósica. Tenemos otro diagnóstico diferencial, que es la otopatía serosa, ¿no? Y en otras literaturas también nosotros vamos a llevar esta patología, ¿no? La otopatía serosa, eh, esta patología presenta tímpano semitransparente, no es transparente. Lo normal es que sea transparente, el color blanco nacarado, todo eso. Acá lo que llama la atención es que hay un nivel hidroaéreo, o sea, la parte superior de la membrana timpánica, esos cuadrantes superiores van a ser vacíos y los cuadrantes inferiores van a estar ocupados de moco. Entonces, a eso se llama nivel hidroaéreo. No hay dolor, no hay fiebre, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? La otopatía serosa tiene etiología de una disfunción tubárica. ¿Qué quiere decir esto? Que está está afectada la trompa de Eustaquio por alergia, ¿no? Por una sinusitis, ha hecho que la mucosa de la trompa, especialmente la alergia en los niños, esta otopatía serosa, es una patología prevalente en niños, más o menos a los 6, 7, 8 años, por ahí también un poco menores, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto ese niño hace alergia
y esa alergia hace que se edematice, se congestione, se inflame toda la mucosa, tanto de la nariz, ¿verdad? Cuando uno está resfriado, o no sé si alguno de ustedes tiene alergia, una rinitis alérgica, de pronto entran en contacto con el agente alergeno, por decir el polvo, empiezan a barrer, digamos, la habitación, por la casa, y ahí nomás empiezan a estornudar, hay picazón en la nariz, los ojos igual pican y lagrimean. Entonces ya están haciendo una alergia. Y en ese momento, ¿qué pasa? Que se edematiza la mucosa de las fosas nasales, se edematiza la mucosa de la garganta, se edematiza todo, todo lo que es vía respiratoria alta, porque ya habíamos aclarado las anteriores clases de que la mucosa que tapiza la faringe, la mucosa que tapiza las fosas nasales, los senos paranasales, la caja timpánica, es la misma mucosa. Entonces, la misma mucosa es la que tapiza toda la vía respiratoria alta. Por lo tanto, se afecta, una parte se afecta, por decir fosas nasales, inmediatamente esta inflamación o esta alergia repercute en toda la vía respiratoria. ¿No? Entonces, mm, a eso se, a eso se da esta ortopatía, se los habíamos dicho, es la disfunción tubárica, porque no hay esa fisiología normal de la trompa de Eustaquio, que se presión, se ha edematizado, está inflamado, entonces no se intercambia, por lo tanto, va a haber se va a dar lugar a esta patología, a la ortopatía serosa. Va a empezar a acumularse líquido que va a ser un exudado por esta misma inflamación y se va a acumular dentro la caja timpánica. ¿Y cómo vamos a ver con el otoscopio? Vamos a ver este nivel hidroaéreo. Y más la sintomatología nos va a llevar a este diagnóstico. Pero también una otitis media aguda nos puede dar con esta sintomatología, una otitis media que recién está empezando, ¿no? Pero si ya está en su proceso agudo, con varios días de evolución, nos va a dar esa sintomatología que hemos mencionado, esos 4 síntomas básicos, los síntomas concomitantes. Entonces, como diagnóstico diferencial sería al inicio de la otitis media aguda, al inicio de la otitis media aguda, como diagnóstico de diferenciar la ortopatía serosa. ¿Está bien? Y tenemos otra cosa que son los dolores irradiados. Entonces el paciente siempre llega a la consulta y nos refiere que hay dolor, ¿no?, en la mitad de la cara o en la región auricular. Entonces nosotros ahí tenemos que identificar bien esto. Si es una otitis media aguda o es otra patología. Entonces habíamos dicho, un síntoma básico de la otitis media aguda es la otodinia, que no es lo mismo que otalgia, ¿verdad? Hemos dicho, otodinia es un dolor profundo en el oído. En cambio, otalgia es un dolor irradiado. Entonces, nosotros tenemos que preguntar si puede ser que un paciente no estén los 4 síntomas básicos, no tenga el paciente los 4 síntomas básicos. Puede faltar uno o puede faltar 2. Habitualmente falta dolor y fiebre. ¿Por qué? Porque el paciente noche antes o día antes ya se tomó un antiinflamatorio, ya se tomó un calmante. Pero, ¿qué es lo que nos va a decir? Que evidentemente está haciendo una otitis media aguda, es la otoscopía y la hipoacusia, ¿verdad? Entonces, nos va a llevar. Pero, pese a que el paciente se ha tomado sus calmantes, si nosotros hacemos esa maniobra de presionar el trago con el dedo medio hacia la profundidad del conducto auditivo externo, el paciente inmediatamente va a sentir dolor. ¿Y eso qué nos dice? De que sí, ese paciente está con una otitis media aguda. Y a eso nosotros hacemos la otoscopia
otoscopía y vemos que esa membrana timpánica ha cambiado de color, ya no es blanco nacarado, se ha perdido esas características anatómicas que hemos visto como el relieve del mango del martillo, el triángulo luminoso, entonces ese paciente sí o sí está haciendo una otitis media aguda. Sí, el dolor, por eso les digo, el dolor nos puede llevar a un diagnóstico diferencial. Podemos equivocarnos, decir que sí es una otitis media aguda cuando es una patología vecina, ¿verdad? Pero tenemos claro todo, ¿verdad? Entonces, nada más tenemos que hacer un buen interrogatorio, tenemos que hacer un buen examen semiológico y tenemos que hacer una buena otoscopía. Eso es lo más importante para llegar ya al diagnóstico definitivo. Pronóstico de la otitis media. Hemos visto, ¿verdad?, que hay dos formas clínicas en la otitis media aguda. Una forma clínica que es la exudativa y otra forma clínica que es la necrosante. La exudativa, como han visto, ¿verdad?, tiene 4 estadios, ¿sí? Llega al cuarto estadio y dice que hay, se cicatriza. Llega la membrana timpánica, nuevamente vuelve a la característica normal. A eso se llama restitución ad íntegro, o sea que se restituye íntegramente, sin dejar absolutamente ninguna secuela, absolutamente nada. En cambio, la otitis media aguda necrosante deja secuelas. Hemos visto, su nombre dice, necrosante, hay necrosis, hay muerte celular. Por lo tanto, no va a haber una restitución, más bien va a dejar secuelas hemos visto esas membranas timpánicas, ¿verdad? Hay perforaciones cuando ha empezado, perforaciones pequeñas. Ya, en un tiempo no muy prolongado, la perforación es una perforación mediana, pero ya luego ya deja una perforación grande, ¿no? Entonces, eso es lo más importante dentro del pronóstico de la otitis media aguda. Según la forma clínica, vuelvo a repetir, la exudativa no deja secuelas, se restituye íntegramente. A eso se llama restitución ad integrum. En cambio, la necrosante deja secuelas permanentes y se complica con más frecuencia. ¿A qué se refiere? Que deja secuelas permanentes, a que deja la membrana timpánica perforada, perforaciones medianas, perforaciones amplias, incluso con pérdida de la mucosa de la caja timpánica, ¿verdad? Y se complica con más frecuencia. Claro, un mínimo resfrío en ese paciente inmediatamente se va a complicar con una infección, va a empezar a supurar. Entonces, ese es el pronóstico, obviamente un pronóstico reservado en la necrosante y un buen pronóstico en la exudativa. Tratamiento. Se ha hecho muchos estudios. Nosotros, ustedes, cuando van a empezar a trabajar, se van a dar cuenta cuál es la evolución misma de la otitis media aguda. Por eso es importante que ustedes, cuando atiendan a un paciente con cualquier patología, pero la otitis media aguda es una patología prevalente de nuestro medio que van a ver todos los días en la consulta, especialmente en la época de invierno, ¿verdad? Uno se resfría e inmediatamente se complica siempre y cuando ese organismo esté inmunodeprimido. Entonces van a ver todos los días y ahí van a, ustedes mismos nos van a contar, yo por ejemplo, en el hospital está rotando un médico recién que ha entrado a residencia, es R1, y ella me comenta, ¿no?, que ha trabajado en área y ahora está de residente en el hospital en medicina interna y ve todos los días esta patología, ¿no? Dice, especialmente en invierno tenemos un montón y si uno no sabe la teoría, ¿cómo vamos a identificar si es realmente? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Y ella dice, es tan importante y nosotros
durante nuestra formación en cuarto año de las especialidades no le damos tanta importancia. Realmente leemos, no estudiamos, o estudiamos por estudiar sin que se nos quede absolutamente nada, pero cuando nosotros vamos a trabajar, ya el paciente ya es responsabilidad nuestra. Ahí realmente nos entra a empezar de por qué no estudié, por qué no he aprendido, porque ahí es donde podemos cometer negligencia, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto de identificar o diagnosticar oportunamente y tratar oportunamente, no dejar que ese paciente entre a complicarse, no dejar que ese paciente perfore membrana timpánica y que luego nos quede con una hipoacusia de diferente grado. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Existen estudios recientes que han demostrado que los antibióticos ayudan a resolver los síntomas en uno de cada 7 pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que también se ha visto pacientes que en pacientes que se ha resuelto la otitis media aguda sin tratamiento. Pero ¿quiénes son estos pacientes en los que la otitis media se va a curar sin recibir tratamiento? Son aquellos pacientes que inmunológicamente, por eso es muy importante tomar en cuenta esto, que inmunológicamente estos pacientes están bien. Pero si nosotros nos vamos a chocar con un paciente que inmunológicamente está mal, entonces la complicación va a ser así de fácil. Se va a complicar el paciente. Entonces, a eso se refiere, ¿no? No es para que ustedes digan, pero dice la literatura de que un paciente con otitis media aguda se puede curar sin tratamiento. Sí, se puede curar, pero siempre y cuando estemos frente a un paciente que inmunológicamente esté excelente. Pero si estamos frente a un paciente que inmunológicamente, que las defensas están por los suelos, no olvídense de que se va a curar ese paciente. Sí o sí tenemos que hacer tratamiento. Y dice, sin embargo, hay consensos para el uso de antimicrobianos, ¿no? Obviamente, tiene que haber un tratamiento. ¿Y por qué hay estos consensos? Porque dice que disminuye las complicaciones, obviamente. Como les digo, depende frente a qué tipo de pacientes estamos, ¿verdad? Si es un paciente inmunodeprimido y que tenga una otitis media aguda, con seguridad ese paciente se nos va a complicar. Otro, mejoran significativamente los síntomas de la enfermedad más rápidamente, obviamente, porque ya hay secreción purulenta. Ya sabemos por qué germen estaría afectado y tenemos un tratamiento. Entonces, damos el tratamiento, el proceso nos va a durar menos tiempo. Ahora, acá es donde nos tenemos que preguntar y decir, ¿qué antibiótico yo voy a utilizar? ¿Cuál antibiótico voy a seleccionar? ¿Qué tiempo de duración voy a hacer el tratamiento? ¿Verdad? ¿Y cuál es la dosis que voy a utilizar? Esto es importante, chicos. No es como uno piensa, ¿no? Yo le doy antibiótico y no sé ni siquiera cuánto tiempo voy a dar, ni cuánto voy a utilizar, ni cada qué tiempo voy a dar. Entonces, a eso se refiere. Esto nos tiene que reflexionar, ¿no? Nos tiene que hacer pensar, ¿qué antibiótico voy a dar? No es pues de elegir nomás cualquier antibiótico. Ay, a ver, le daré la ceftriaxona. Listo, le doy eso y va a salir. No, lo primero que tenemos que pensar es cuál sería el agente etiológico que esté causando esta otitis media aguda. Y ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que el estreptococo vive en nuestro organismo, convive con nosotros. Por lo tanto, el estreptococo es sensible, eso también hemos aprendido, estamos aprendiendo en la universidad, que el estreptococo es sensible a las penicilinas. Entonces, ¿para qué yo me voy a ir a un antibiótico de última generación
que después me puede servir, ¿para qué yo me voy a ir a ese antibiótico si yo tengo a mano un antibiótico, ¿verdad? Porque el que puedo utilizar y voy a encontrar en cualquier farmacia. Ahora también es importante el tiempo de duración del tratamiento, ¿no? Entonces, generalmente esto pasa, eh, el tiempo de duración del tratamiento. Generalmente pasa en que uno se automedica o al final va a la farmacia y le dice, por favor, ¿me puede vender algo para que me calme el dolor de oído? Entonces la farmacéutica saca, tómate este antibiótico y este calmante, ibuprofeno y por ahí, ayer, por ejemplo, nos hemos chocado con un paciente que se podía tomar amoxicilina, ¿no? Pero la farmacéutica le dio eritromicina. Sí, se puede utilizar, pero siempre y cuando el paciente sea alérgico a las penicilinas. Su primera opción era la amoxicilina, pero le dio la eritromicina. Y el paciente tenía gastritis. Y la eritromicina y todos los macrólidos son bastante gastrolesivos. Entonces le dio una gastritis caballa en 2 días que había tomado la eritromicina. Y dejó de tomar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que ha abandonado el tratamiento, ¿verdad? Entonces, esa es la selección del antibiótico. Y el tiempo de duración, si le hace daño al paciente un antibiótico, el paciente va a dejar el tratamiento, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la dosis adecuada? Hay médicos, por eso yo les digo, nuestra herramienta de trabajo es la semiología y la farmacología, chicos, ¿no? A esta señora, por si fuera poco esto de darle un antibiótico equivocado, le dio a tomar 4 veces al día la eritromicina. Y ustedes saben que es cada 8 horas. Entonces, imagínense, de por sí la eritromicina, por su composición química, por todo, es bastante gastrolesiva. Imagínense 4 veces al día. Ese estómago un poco más y revienta y le da una hemorragia digestiva. Entonces, es importante tomar en cuenta este tratamiento, chicos. Yo quisiera que ustedes reflexionen ahora, vean cómo un tratamiento mal hecho, queriendo curar una patología, nosotros vamos a llevar a ese paciente a otra patología, vamos a complicar con otra patología. Entonces, es importante eso, saber la farmacología. Si tú sabes farmacología, si ustedes saben farmacología, entonces no va a ser nada difícil medicar al paciente. Y ese paciente con seguridad va a salir tranquilamente y sin ningún problema posterior. Entonces, acá también estamos aclarando, en vista de que el germen causante de la otitis media aguda es el estreptococo, habíamos dicho, cualquier germen puede provocar, no es que el estreptococo siempre va a estar ahí, puede ser el hemófilos, puede ser cualquier otro germen, ¿sí? Pero nosotros, porque sabemos que el estreptococo es el germen saprófito de nuestra garganta, entonces tenemos que pensar siempre que es el agente, es la bacteria, el germen que está provocando esta infección. Por lo tanto, tenemos que utilizar un antibiótico al que sea sensible el estreptococo, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que son las penicilinas. Entonces, tenemos que elegir una penicilina que pueda, con el que podamos hacer el tratamiento al paciente, ¿no? Se elige la amoxicilina. ¿Por qué? Porque es un tratamiento ambulatorio, podemos hacer con la amoxicilina, es de fácil dosificación, ¿verdad? Y lo importante, que el paciente puede encontrar en cualquier parte, en cualquier farmacia, no en cualquier lugar, no en cualquier farmacia puede encontrar la amoxicilina. Entonces, nosotros siempre hacemos eso, tenemos que irnos a las drogas o a los medicamentos de primera
La dosis. La dosis se dice que es de 50 a 100 miligramos kilogramo día. Sabemos que la amoxicilina vive en nuestro organismo 8 horas. Su vida media es de 8 horas. Por eso es que se habla de 3 tomas, ¿sí? 3 tomas al día. Porque su vida media es de 8 horas. En nuestro organismo vive 8 horas. Si es posible esto, hay que explicar al paciente, decirle, usted tiene que tomar cada 8 horas, ¿no? Si es posible, denle pues el horario, 7 de la mañana, 3 de la tarde y 10 de la noche. Con ese horario, el paciente va a cumplir ese horario, ¿no? Entonces, y le explicamos, si usted deja de tomar, por decir, se olvidó a las 3 de la tarde y usted toma a las 5, en la noche se olvida, ¿no? Y toma, en vez de tomar a las 10, por ahí no toma o toma a las 12. Lamentablemente, no le está haciendo absolutamente nada al germen, porque nosotros que estamos disparando con la amoxicilina, de pronto en los primeros días cumple el paciente. Estamos disparando, ya lo estamos haciendo desmayar, pero como ha mejorado la sintomatología y demás, ya el paciente se descuida y se olvida o no toma y al final, ¿qué pasa? Que ese virus, o digo, ese germen, ese estreptococo, empieza a reaccionar, pero con más fuerza, con más virulencia. Entonces, que vuelva a tomar la amoxicilina no le va a hacer nada. Es ahí donde viene la resistencia al antibiótico, ¿no? Y esto también hay que aclarar. Mucha gente dice, hasta ustedes, ¿no? Dicen, yo soy resistente a las penicilinas, doctora, me dice, ¿no? Soy resistente. Pero acá hay que aclarar eso y ustedes tienen que ponerse a pensar, ¿acaso estamos queriendo eliminar al paciente? No, la amoxicilina no está atacando al organismo del paciente, a la vida del paciente. La amoxicilina está atacando al germen. Por lo tanto, ¿quién es resistente? Es el germen, ¿verdad? El estreptococo es el resistente. ¿Por qué? Gracias a eso, a lo que hemos mencionado. Porque el paciente no cumple el tratamiento, no cumple horario, se olvida, no toma un día, al día siguiente recién quiere tomar o recién se acordó que tiene que hacer el tratamiento, ¿no? Entonces ahí es donde el estreptococo se hace resistente a la amoxicilina. Bueno, ahí sí tenemos que cambiar, pues no hay otra, tenemos que cambiar a otro antibiótico, ¿verdad? Ahora, otra cosa es que sí, hay pacientes que hacen cada 15 días, cada mes, hacen su infección, especialmente en orofaringe. Cada mes hacen su infección. Faringitis, eritematopoetasis, cada mes hacen. ¿No? Entonces ahí es donde nos dicen, doctora, yo ya soy resistente. No me hace nada la amoxicilina, no me hace nada las penicilinas. Entonces tenemos que explicar eso. Y además tenemos que explicar de que no es el mismo germen que ocasiona la infección cada vez. No, sino que así como el virus, el germen cambia, muta, ¿verdad? Entonces no es el mismo. Por lo tanto, sigue, esa amoxicilina nos va a servir siempre, por más que haga cada semana, porque está mutando. Entonces nos va a servir. Y si dice eso el paciente y nosotros, digamos, estamos seguros de que sí, evidentemente la penicilina no le hace nada, pero tenemos que ir a qué? Tenemos que ir a un cultivo antibiograma. Siempre y cuando, escuchen esto, haya muestra. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a un cultivo antibiograma siempre y cuando haya secreción purulenta, porque si no, ¿qué muestra llevamos al laboratorio? En oído seco no podemos hacer cultivo antibiograma porque no hay muestra, ¿verdad? Entonces, si hay muestra, sí, vamos a hacer un cultivo antibiograma. Y ahí nos dirá qué germen es y qué antibiótico nosotros podemos utilizar. Entonces, la dosis es de 50 a 100 miligramos kilo día. Entonces, tomas por 10 días. Si no mejora, entonces buscaremos otras opciones terapéuticas. Acá, seguramente ustedes ya tienen este cuadrito.
ustedes saben, no cambia esto de los antibióticos. Entonces, yo les he hecho un cuadrito donde ustedes puedan, digamos, ubicarse, ¿no? ¿Qué antibiótico pueden utilizar? Entonces, siempre hemos tomado en cuenta de que tenemos antibióticos de primera línea, tenemos de segunda y tenemos de tercera. Por eso es que es importante que ustedes aprendan esto, que les va a servir para todo, ¿no? No es bueno irse a los antibióticos de tercera línea cuando tenemos a mano y fácilmente ese paciente puede salir con un antibiótico de primera línea. Porque este antibiótico de tercera línea puede ser un as bajo la manga, una carta bajo la manga, porque no sabemos con qué se puede complicar este paciente. Y si nosotros echamos mano a estos antibióticos de tercera línea, lamentablemente pues estamos cometiendo un horror porque no vamos a tener luego antibióticos para utilizar. Entonces es importante esto, chicos, aclararles esto y ustedes vean, supongo que ya tienen muchos de este cuadrito y sería bueno que eh, tomen en cuenta. Tomen en cuenta en sus tratamientos, tomen en cuenta. Como antibióticos de primera línea están las penicilinas. Siempre yo pongo esto. Dentro de las penicilinas para uso endovenoso de acción rápida tenemos la sódica, ¿verdad? Para uso intramuscular tenemos la procaínica o la potásica, ¿verdad? Pero estos antibióticos son de uso intramuscular. El antibiótico, la procaínica cada 12 horas es demasiado traumático para el paciente. Y la benzatínica, que son las naturales, ¿verdad? La benzatínica, esto tienen que tomar en cuenta, chicos, por favor. Una otitis media aguda, así como su nombre dice, es agudo, agudo por el tiempo de evolución. No puedes recibir un antibiótico que sea de depósito. Y ustedes saben muy bien que la penicilina benzatínica es de depósito. En un proceso agudo, nosotros necesitamos antibióticos que actúen inmediatamente. No necesitamos antibióticos de depósito que vayan lanzando de a poquito, actúen de a poco. Si utilizamos estos antibióticos de depósito, lamentablemente nuestro paciente se va a complicar. Entonces, tenemos que utilizar antibióticos que actúen inmediatamente porque es un proceso agudo, ¿verdad? Eso quiero que entiendan. En vez de dar una procaínica, una benzatínica, ustedes pueden dar la amoxicilina por vía oral, tratamiento ambulatorio. Ustedes ven la amoxicilina, que es la droga el antibiótico de primera línea, se da un comprimido. Hay que tomar en cuenta esto. En pediatría, hasta los 30 kilos es kilo peso día. En pediatría, hasta los 30 kilos es kilo peso día. Por encima de los 30 kilos es 500 miligramos. Eso quiero que tomen en cuenta. Por encima de los 30 kilos hasta los 50 kilos es 500 miligramos. Por encima de los 50 kilos es un gramo. Es un gramo. Entonces, ustedes, por ejemplo, todos ustedes, nadie debe pesar menos de 50. Entonces, ¿cuánto de amoxicilina deben recibir? Es un gramo cada 8 horas. ¿Sí? Bueno, espero que ahora esto del sulfametoxazol o cotrimoxazol, que es lo más conocido, ¿verdad? Igual, se puede utilizar también para vía respiratoria alta, pero con la experiencia que tengo con estos 21 años de especialista, yo he visto que el cotrimoxazol no da resultado en estas patologías. No da resultado. Por eso es que yo no utilizo
tanto el cotrimazol. Yo prefiero siempre irme a la amoxicilina, ¿sí? Siempre y cuando el paciente no sea alérgico, siempre y cuando el paciente no sea alérgico. Si el paciente es alérgico, entonces hay que ir a los antibióticos de segunda línea, como tenemos la claritromicina. Yo no me voy tanto a la eritromicina. ¿Por qué? Porque es bastante gastrolesivo y se utiliza cada 8 horas, ¿no? Esa es la dosificación. Su vida media es cada 12 horas. Digo, cada 8 horas, su vida media. Entonces, pero tenemos otra opción, que es la claritromicina, y podemos utilizar cada 12 horas. Y estamos haciendo, espaciando ya la toma, estamos asegurando que nuestro paciente cumpla el tratamiento y es menos gastrolesivo. Si es que el paciente es alérgico a las penicilinas, ¿verdad? Si no es alérgico a las penicilinas y nosotros estamos viendo que realmente está bastante afectado el paciente, que su estado general ya está comprometido, entonces tenemos que pensar, si le doy la amoxicilina nomás, no le va a hacer un efecto rápido. Entonces necesito una ayudita de algo más. Y tengo que pensar que el estreptococo elimina toxinas, que son las beta-lactamasas. Entonces tengo que pensar en eso también, es decir, si le doy amoxicilina pura, probablemente, y el paciente nos dice, ¿no? Que yo ya soy resistente, entonces tenemos que siempre pensar en otra opción más, ¿no? Puede ser que este estreptococo, aunque no es el mismo, ya habíamos dicho, sino que hay mutación, ¿verdad? Entonces, podemos pensar, ya, suponiendo que es así, entonces necesito una ayudita más, necesito utilizar algo más. Entonces, tengo que pensar, puede ser que este estreptococo esté eliminando toxinas, como las beta-lactamasas, entonces yo tengo que utilizar algo para inhibir estas beta-lactamasas. Entonces, ahí tenemos los inhibidores beta-lactámicos, ¿verdad? Los inhibidores beta-lactámicos. ¿Y cuáles son estos inhibidores beta-lactámicos? Son el ácido clavulánico y el sulbactam. Perdón, chicos, perdón. Entonces, el ácido clavulánico y el sulbactam. Tenemos estos inhibidores beta-lactámicos que siempre vienen acompañados de la amoxicilina. Entonces tenemos esa segunda opción, por eso está dentro de la. Y los antibióticos de tercera línea tenemos que utilizarlos siempre con cultivo antibiótico. No seamos de esa gente, de esos profesionales que dicen, bueno, utilizaré esto, no da esto, utilizaré esta otra, no da esto, utilizaré esto, ¿no? Entonces irnos a un montón de antibióticos y nosotros tenemos que tomar en cuenta que el antibiótico, uno, en primer lugar, baja la tos. Otro, todo medicamento. Como les dije, nosotros estamos curando una patología y podemos ocasionar otra utilizando tanto antibiótico o entonces, bueno, tomar en cuenta. Si es que esto no da, entonces nuestra opción, otra opción, la tímpanocentesis o miringotomía. Si no hay respuesta al tratamiento. ¿En qué consiste la miringotomía? Consiste en hacer una incisión en la membrana timpánica. Después les voy a mostrar la fotito en qué parte se hace. Entonces hacemos una incisión y dejamos que salga todo el contenido de la caja timpánica, que es moco o expulso. Sale eso y automáticamente el dolor sí. Pacientes, la miringotomía se puede hacer cuando no hay respuesta al antibiótico, a los antibióticos de tercera línea. Pacientes con otitis media que tengan otodinia severa, un dolor fuerte. Síntomas persistentes y la inmunodeficiencia congénita o adquirida. Bueno, entonces hemos terminado lo que es lo que es otitis media aguda
jóvenes y la próxima semana estaríamos continuando con otitis media crónica, pero sí la próxima semana vamos a hacer un repasito de otitis media aguda, ahora ya no hay tiempo, ¿no? Y también de lo que es farmacología, ¿no? Yo les estoy dando ese cuadrito, pero es importante que ustedes sepan dosificar, sepan el tiempo de vida que tiene cada antibiótico, cada cuánto tienen que utilizar y el tiempo de tratamiento, ¿no? Entonces vamos a hacer como casos clínicos, yo les voy a dar un caso clínico y ustedes ahí me van a dar, por ejemplo, cómo se diagnostica, qué es lo que pueden hacer, qué tienen que ver. Todo lo que hemos hablado vamos a poner en el caso clínico. Y haciendo de cuenta, como que están haciendo ya la práctica que ya va a comenzar, ya ayer, anoche tuvimos una reunión, entonces el examen de hecho va a ser presencial, ¿sí? No sé, tal vez algunos docentes tomen eh, virtual, pero yo lo voy a hacer presencial porque a mí no me gustan los exámenes virtuales, ¿no? Entonces van a dar un examen presencial y luego yo creo que ya vamos a empezar con las clases presenciales con unos cuantos alumnos, ya vamos a ver cómo hacemos y luego ya van a entrar a la práctica, ¿no? Porque la mayoría ya están vacunados y demás, entonces ya vamos a entrar a hacer práctica. Y para eso tienen que saber la teoría. Alumno que no sabe práctica va a ser difícil, o alumno que no sabe la teoría va a ser difícil que haga la práctica, que vaya a practicar sin saber absolutamente nada. Entonces, jóvenes, hasta la próxima semana y la próxima semana hacemos ese repasito, vamos a hacer casos clínicos y vamos a continuar con otitis media crónica. Bueno, hasta la próxima semana. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego. Hasta luego, doctora.